Pues buenas noches, Dios les bendiga. Ya son las 8:10 10. de la noche, entonces yo creo que ya fue más que suficiente y pues los que están están y los que no, pues no están. Que vean el video. Pues vamos a orar para dar inicio. Padre, te honramos y te glorificamos porque tú eres nuestro Dios eternamente y para siempre, Señor. Solamente tú tienes poder para guiarnos aún más allá de la muerte, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que ministres nuestro corazón, que renueves nuestra mente, Señor, que pongas en nosotros la mente y la actitud de Cristo, Señor, como vimos la clase pasada, Padre. También oramos por todos los que no pueden conectar, que tú permitas que se puedan organizar en sus tiempos para que puedan tomar esta clase, Señor. Ponemos todo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios. Pues por ahí voy a buscar compartir la pantalla para que podamos también por ahí dar inicio. Manual de texto. Ok, voy a compartir primero esta. Ok, compartir pantalla, comenzar. Ok, se supone que ya voy a comenzar a transmitirla. Es este de acá. Listo. Pues bueno, vamos a ver un pequeño. um, ok, bueno, no, esta es la clase 2. Déjenme. No, la 2 creo que. Ok, bueno. Ok, aquí está el de la clase número 2, pero primero quiero que iniciemos todos compartiendo cómo nos fue poniendo por obra lo de la clase de la actitud. Por ahí, pues creo que el último tiempo que tuvimos, yo les había comentado que habíamos tenido un evento en Rancho Emanuel con el instituto y por ahí como que yo sentía en mi corazón que no había dado el tiempo suficiente para preparar el encuentro de varones y hubo unas semanas donde yo sentía una mala actitud y una pesadez muy mala porque hasta yo llegaba ya, estaba en mi mente dándole lugar a pensar, bueno, pues quién sabe cuánto van a cobrar la multa porque si no alcanzamos los encuentristas y no tenemos para hacer los pagos, pues mejor checar si son 6,000 pesos o cuánto es lo que te cobran de multa en el rancho y pues programarlo mejor o con una mala actitud también de decir, no, pues o sea, no se han anotado casi encuentristas, hasta que yo dentro de mi corazón decidí cambiar esa actitud y tener una actitud de fe y decir, bueno, Dios, tú estás con nosotros, así que vamos a hacerlo. Y desde esa actitud no nos salimos y el Espíritu Santo empezó a tomar esa actitud y empezó a impartirlo en otras personas, porque el encuentro pues solo llevamos 20 encuentristas. Con 20 encuentristas solo eran 20,000 pesos y eso era lo que cobraba el rancho. Entonces llevábamos eso y con lo que se juntó de los servidores eran como 15,000 pesos. Entonces no alcanzaba ni para la comida. Pero gracias a Dios empezaron personas a decir yo voy a poner todo el pan, yo voy a poner una caja de huevo, ya empecé también yo a decir, bueno, yo voy a poner la van y luego pues de último minuto, gracias a Dios allá en el rancho nos terminó de proveer lo que necesitábamos para hacer el pago, pero todo salió. Entonces, realmente si nosotros no tenemos la actitud de Cristo, de fe, de perseverancia, de seguir y sacar las cosas adelante, pues no van a pasar. Entonces, ese fue mi reto en la actitud.
Pero bueno, vamos a empezar por ahí a que compartan ustedes un poco que vivieron. Pues vamos a empezar con Perla. Perla, compártenos cómo te fue, amiga. Ay, buenas noches, perdón. Estoy aquí un poquito atrasada, pero me fue muy bien, gracias a Dios. Yo donde mi meta, bueno, mi tarea, no sé cómo pudiera llamarlo, este, fue el llenarme de cosas que ayuden a contrarrestar los pensamientos. Esta semana pasada, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí se me escucha o no se me escucha? Sí, amiga, sí se escucha bien. Uy, creo que por ahí se le desconectó. Pero bueno, entonces vamos a seguir mientras entra de nuevo. Cristina, cuéntanos cómo te fue a ti, amiga. Buenas noches, sí, a mí, mi meta o mi plan o mi tarea, como dice la hermana, fue paciencia o tolerancia. Decía yo, no tratar de llevar el control de todo o de todos, um, tampoco irme sobre la corriente, o sea, dejarme llevar así, no. Pero es complicado cuando tienes años que tú quieres que las cosas sean, pues yo he entendido que no es como yo quiera. Aprendí a dejar las cosas a Dios y Él lleva el avance, la marcha y Él dice cuándo. Entonces, en esto, pues también tengo que hacerlo así. Obviamente que siempre recordando, o sea, paciencia, tolerancia, actitud. eh, no solo eres tú, lo hagan que participen los demás, o sea, eh, delegar cosas, eh, sobrellevar todo y sí es algo. He tenido, no sé si la actitud de siempre ser muy adelantada en las cosas, de hacer las cosas eh, más que a tiempo. Entonces, eso me va a costar, porque si debe hacerse mañana, ya la adelanté hoy. Entonces, sí es de ese tipo de cosas. Y hay quienes llegan como en el béisbol, raspando a la base, o sea, así en último momento. Y dices tú, bueno, ¿por qué no lo planearon? ¿Por qué no se toman su tiempo? Y eso es lo difícil de que tengo que tener ese espacio de, si tengo que hacerlo, pues debo de. Y una semana no es suficiente para lograrlo. Ese sería mi comentario. Así es, de hecho, tenemos que estar trabajando en eso. Esta semana solamente, o estos 15 días que nos estamos viendo, solamente fue el inicio, pero tenemos que, eso que vimos que necesitábamos trabajar, ese fue el inicio para que empezáramos a trabajar en ello. Por ejemplo, a mí me tocó eso y ahorita no estoy en mi casa, estoy aquí en la oficina de Agua Viva Altamira y al lado está Marta con la junta de servidoras y el lavado de pies. Entonces, de nuevo continuar con esa actitud porque aquí tengo las hojas y solo han abonado 3 encuentristas. Entonces, hay que seguir manteniendo la actitud de fe y luego se va a acabar el encuentro, pero mantener esa misma eh, actitud. Entonces, aquí solamente esta clase son, pues, principios que vamos a ver que es necesario que atendamos y pues tenemos toda nuestra vida para poco a poco ir ascendiendo esto. Pero bueno, yo sé que lo vas a lograr, Cristina, porque Dios está contigo y eres una mujer de Dios, amiga. Adelante, Alma, cuéntanos cómo te fue a ti, amiga. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues yo creo que la actitud es toda la vida, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo poco a poquito.
Es muy fácil pensar mal, que los pensamientos lleguen negativos, es muy, muy fácil. Esta es como que una línea muy delgada y y pues sí, hace, ¿qué será? El domingo. Bueno, nosotros con el tipo de trabajo que tenemos, sí es como que muy difícil el tener ese pensamiento positivo, ¿verdad? Pero lo he aprendido mucho y creo que se lo comentaba usted, Pastor Pepe, que una de las personas que lo aprendo pues es de mi esposo y es de Yayo, porque cuando nos suscitan algo pues ya sea personal, en lo laboral, ¿verdad? Siempre, él siempre, no, no se preocupen y todo va a salir bien y a ver cómo le hacemos y, ¿verdad? Y nos anima. Nada más que obviamente pues las decisiones tienen que ser sabias, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reaccionar sabiamente, no? No podemos reaccionar aunque tengamos una y mente positiva, tenemos que tener también sabiduría, va de la mano, ¿no? Entonces, sí lo aplicamos todos los días, créanme que me cuesta mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y el domingo nos faltaron 5 trabajadores y me dice mi hija, ¿qué voy a hacer? No tengo carnicero aquí, no tengo carnicero allá. Y yo así como que tranquila y mi esposo, a ver, vamos a pensar, y si no, mira, le hacemos así, ya sabes. El chiste es, bueno, sacamos el trabajo adelante, ¿verdad? Pero sí es difícil, es muy, muy difícil y esto es constante y es de todos los días. Y hay que tener dominio propio. Así es. Ese es mi comentario. Pero gloria a Dios, porque imagínate que todos ustedes hubieran estado con una mala actitud, ¿qué hubiera pasado? Sí, de hecho, pues gracias a Dios, la verdad, por el equipo que hemos formado, la familia que tenemos, porque sí nos animamos, o sea, cuando uno cae, el otro, espérate, levántate y mira, vamos a ver de ahora sí que, como dice la canción, el mundo lleno de colores, ¿no? No te quedes en lo nublado, vamos a colorear este mundo, ¿no? Entonces, pues sí es difícil, pero sí se puede, sí se puede. Y pues es bien importante siempre rodearnos de personas positivas, esa también es la clave, porque también he conocido personas que tienen una actitud demasiado, muy negativa. Entonces, así como que en lugar de animarte, pues te apachurran, ¿no? Ya ve que le comentaba yo de la vez pasada de los tamales que me quedaron crudos. Y de todas las personas, o sea, todas las personas me dijeron, no, no te preocupes, Almita, ahorita los asamos o los ponemos en la ollita, porque yo estaba preocupada por eso. Y solamente hubo una persona que me dijo, no, tus tamales los tuve que tirar porque no sirvieron. Y yo me fui así como que para abajo. Y me dice mi hija, mamá, pero si todas las demás personas te animaron y todo, o sea, no te preocupes por eso, sobre tú dale la vuelta a la página y olvídate de ese mal comentario, ¿no? Y bueno, pues la bendición que es ver a las chicas, pues todo cuesta, todo lo vale, mejor dicho. Amén. Hay que aprender eso, es lo que dicen, lo escuchamos aún, la Biblia lo dice, dice, el que es sabio se junta con sabios, entonces debemos de juntarnos con personas llenas de fe, que nos animen, que nos reten, que conquisten. Entonces, y el mismo mundo lo dice, si tú te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto, y es lo mismo si te juntas con 5 personas negativas, entonces es bien importante que podamos juntarnos con personas que nos acerquen a Cristo, que nos llenen de fe, que nos reten para que sigamos justo lo que es la clase de hoy, que es crecimiento personal. Es la clase que vamos a ver el día de hoy. A mí me gusta porque la misma Biblia nos habla acerca de eso, nos dice que tú y yo debemos de seguir siendo perfeccionados, que así como el día mientras va avanzando se perfecciona, que así debemos de ser tú y yo. Y tú y yo tenemos que ir creciendo, dice la Biblia, en el carácter de Cristo y no nada más espiritualmente. Yo creo que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que tener crecimientos personales para poder cumplir los propósitos de Dios que tenemos aquí, en los cuales todavía, si, por ejemplo, estás tu alma en la carnicería, pues seguir creciendo en ese conocimiento para que esa carnicería siga creciendo. Igual no sé, Cristina, si ahorita tú sigues trabajando o estás jubilada o cuál sea el área donde
mayor ocupación estás en tu vida, pero así sea servicio en la iglesia, pues a prepararnos más para poder seguir creciendo y poder dar un mejor servicio en la iglesia o en cualquier cosa que hagamos. De eso es de lo que De hecho, sí, trata. ya estoy jubilada de enfermera del Seguro Social, pero sigo siendo enfermera en casa, o sea, lo que pidan, curaciones, inyecciones, retiro de puntos, nebulizaciones, yo sigo trabajando, se puede decir. Pero también me bendice Dios, puse una papelería y en esa papelería tengo novedades, o sea, está surtidísima. Entonces, yo digo, Dios, pues yo consulté, yo dije, lo hago, no lo hago, lo pongo, no, bueno, lo vi como una autorización y también ahí me mantengo ocupada y aún así en la iglesia, que los lunes de oración, el domingo de servicio, de 2 servicios y que de niños y que de servidores y o sea, sí estoy ocupada y todo lo de la casa no se diga y los nietos todos los días, entonces está complicado, está pesado, pero en todo pongo las manos de Dios porque me alcanza el tiempo y me bendice en salud porque digo y me hace para arriba y para abajo en tiempos y que no me tropiece porque eso ya fue un tobillo, ya fue algo, ya no voy a avanzar y realmente en eso nos cuida Dios también y no y voy entre un grupo los jueves en la mañana llevamos, o de hecho somos muchos, muchos quiere decir que en la iglesia cada quien tiene su grupo. Y yo tengo el mío y hay grupitos que se acompañan y en el mío nada más voy yo porque, porque yo voy en la mañana y cuando ellos se acompañan es en la tarde. Y yo les dicen, y es que nos movemos de un hospital a otro porque no terminamos los alimentos. Le dije, pues a mí me falta porque yo entre 7, 8, 8:30, por muy tarde que yo llegue al hospital a entregar café, tortas, panecito, se termina rapidísimo y nunca, y sí nos falta porque a pesar de que se lleva suficiente, entonces siempre estamos ocupados. Las previas de las tortas del café las estoy haciendo desde el miércoles para que me salga bien el jueves temprano. Y con el nieto por un lado, voy y lo aviento a la guardería y corro a dejar alimentos al hospital. Entonces, estoy ocupada, pero con salud, que yo digo, Dios, gracias, déjame así, con esta actitud fuerte, movida, ocupadamente, siempre ocupada, y me doy tiempo para seguir leyendo la palabra, la Biblia, así. Yo estoy encantada, hasta en ese ritmo que me trae Dios. Excelente. Pues ahorita vamos a ver un poco más a lo que me refiero con que es que buscamos seguir creciendo como personas, creciendo como a lo mejor algunos como empresarios, a lo mejor otros como estudiantes, a lo mejor otros como ministros de Dios, pero es prepararnos para que lo que estemos haciendo podamos crecer y hacerlo cada vez más con excelencia. Aquí viene Mesa Redonda 2. El tema de hoy es crecimiento personal. Y viene una frase del lado derecho que nos dice John Maxwell, que dice, si te enfocas en metas, puedes alcanzarlas, pero eso no garantiza el crecimiento. Yo agregaría una palabra, diría, en cambio, si te enfocas en el crecimiento, crecerás y siempre alcanzarás tus metas. Esa es una frase tremenda porque hay personas que a veces ponen una meta y van a llegar a esa meta y se van a sentir satisfechos y hasta ahí llegaron. Pero cuando tu meta es siempre seguir creciendo, siempre seguir aprendiendo, siempre buscar la excelencia, siempre buscar hacerlo mejor, las metas simplemente las vas rebasando y tú sigues creciendo. Y eso es a lo que nos invita John Maxwell en la clase de hoy. Pero bueno, por ahí veo que ingresó Perla. Quisiera ver, Perla, si nos apoyas de nuevo con la lectura de abajito de reflexiones, amiga. Ya saben que tenemos que anotar lo que más nos llame la atención o lo que se nos haga más aplicable a nuestras vidas, porque después vamos a comentar acerca de ello. Adelante, amiga. Sí, nada más confírmeme si me escucho porque como que mi internet está medio No, fallando. sí te escuchas muy bien. ¿Me escucho? Sí. Ok. ¿Tienes un plan para tu crecimiento personal? Esta es la pregunta que Kurt le planteó a John Maxwell durante un desayuno, cuando John tenía 25 años. Kurt
Era alguien con quien John buscó conectar después de haberlo escuchado hablar sobre principios del éxito. ¿Continúo? Ah, esa pregunta cambió la vida de John porque él nunca antes había considerado que el crecimiento personal fuera algo que debía planear. Hasta ese momento, John ni siquiera se había dado cuenta que el crecimiento personal era algo que debía buscar de manera intencional. De ahí en adelante, el crecimiento personal intencional se convirtió en su meta. Continúo, ¿verdad? Ok. Si quieres vivir tu vida al máximo nivel y desarrollar tu potencial, debes, como dice John Maxwell, aprender a crecer y a desarrollarte a ti mismo para tener la mayor posibilidad de transformarte en una persona que puedes llegar a ser. Aquí hay 3 reflexiones que te ayudarán a iniciar tu camino de crecimiento personal. Hasta ahí está bien, Perla. ¿Las leo? No, ahora nos apoya Cristina, por favor. Las 3 reflexiones del crecimiento personal dicen, no es algo automático, a diferencia de los vinos y los quesos. Las personas no necesariamente mejoran con la edad. El crecimiento no es un proceso garantizado, como dice John. No podemos esperar que la sabiduría llegue automáticamente con la edad. A veces la edad llega sola. El crecimiento Continúa. con la humildad. Tienes que reconocer tu necesidad de crecer, lo que significa ser al lado el orgullo y ser honesto contigo mismo. El crecimiento tiene continuidad cuando te comprometes a seguir un plan para que te ayude a crecer. Para agregarte valor, debes valorarte a ti mismo. Es la segunda. Con frecuencia, el principal obstáculo para el crecimiento personal intencional es la baja autoestima. Si una persona no se considera valiosa, es reacia a trabajar para mejorarse a sí misma. La tercera, toda persona es valiosa. Toda persona tiene potencial para crecer. Eso te incluye a ti. Nunca debemos compararnos con los demás. Solo debemos comparar a la persona que somos ahora con la que podríamos ser si creciéramos. Luego debemos esforzarnos para convertirnos en esa persona potencial. Ahí está bien. ¿Puedes continuar, Alma, por favor? Sí, claro. Dice, solo puedes dar de lo que tienes. En su libro, Las 15 leyes indispensables del crecimiento, John hace énfasis en una poderosa verdad. Debemos hacer nuestra contribución al mundo que nos rodea. Como dice John, debemos ser como ríos, no como estanques. Debemos compartir lo que tenemos, no acumularlo. El crecimiento personal alimenta nuestra capacidad para dar algo a los que nos rodean. Cuando continuamos creciendo, seguimos teniendo algo que dar. Este proceso de dar lo mejor de nosotros para ayudar a otros, finalmente resulta en aquellos que también dan lo mejor de sí para ayudarnos. El crecimiento personal impulsa una cultura de excelencia y abundancia. También los beneficios, porfas. Ay, perdón, no lo escuché. Cuando buscas constantemente el crecimiento personal, experimentas los siguientes beneficios. Número 1, produces éxitos continuos y mayores para ti y para los demás. 2, liberas todo tu potencial y lo desarrollas al máximo. 3, adquieres la confianza y la capacidad para dedicarte a las personas que te rodean. 4, te enfocas en desarrollar tus fortalezas. 5, aumenta tu humildad y la conciencia de ti mismo. Ok, después nos dice, cúrate de la enfermedad de las metas, que era lo que decíamos. A veces nosotros no buscamos tener un crecimiento continuo, sino que simplemente buscamos esforzarnos por algo hasta que tenemos una meta. Pero por eso iniciamos diciendo, hagamos
de que nuestra meta sea el crecimiento continuo. Dice, muchas personas tienen como objetivo en la vida alcanzar una determinada posición, adquirir cierto tipo de reconocimiento, título o ganar una determinada cantidad de dinero. ¿Cuál es el problema? Que al alcanzar, Ay, pensé que era mi internet. Se le fue el Sí, internet. Se le fue el internet al maestro. Sí. Ok, vamos a esperarnos un poquito. Ya solo quedamos 3. bueno, ¿sí me escuchan a mí bien? Y sí se escucha muy bien. Bueno, bueno, yo ya he dirigido también una mesa redonda acá en Río Verde, entonces el PAS Pepe me pidió que concluyéramos esta lección, ya estábamos por concluir. ¿Ya leyeron los pasos a seguir? Me quedé con la duda. Empezamos, él estaba leyendo el primero, cúrate de la enfermedad de las metas, es el que estaba leyendo él. Ah, ok, ¿me puede ayudar a leerlo, hermana? El mismo, el 1, Por favor. dice, Sí, por muchas favor. personas tienen como objetivo en la vida alcanzar una determinada posición, adquirir cierto tipo de reconocimiento o título, o ganar una determinada cantidad de dinero. ¿Y cuál es el problema? Que al alcanzar su meta dejan de esforzarse por mejorar. En vez de eso, haz que el crecimiento mismo sea tu meta, de modo que en quien te conviertas sea más importante que el objetivo hacia el que avanzas. ¿Le sigo? Gracias. ¿Usted, hermana? No, que no, otra hermana nos ayuda a leer el otro, por favor. Gracias. ¿Yo? Alma. Yo. Ay, Almita. Donde dice aprende algo nuevo cada día. Sí, porfa. Cierta vez un amigo le preguntó a John, ¿cuándo fue la última vez que aprendiste a hacer algo por primera vez? El crecimiento que experimentaste la semana pasada, el mes pasado o el año pasado no te va a sostener. Necesitas seguir aprendiendo algo ahora. Escoge algo nuevo que puedas aprender y comienza hoy. ¿Sigo? Sí, por favor. Número 3. Planifica intencionalmente tu crecimiento. ¿Cómo deseas crecer? ¿En qué clase de personas deseas convertirte? ¿Quieres mejorar tu destreza? ¿Quieres transformarte en un mejor líder? ¿Quieres mejorar tu habilidad para relacionarte con la gente? Busca libros, mensajes, podcasts, artículos, talleres y conferencias que te ayuden a crecer. Luego, planifica cómo aprovechar todo este material cada semana del próximo año. Gracias. Bueno, ay, bueno, no sé si alguna de ustedes subrayó algo o algo que les haya llamado la atención de la lectura o algo. Si alguien anotó, si quieren empiezo yo. Ya de participar, adelante, ¿ok? A mí me llamó mucho la atención en donde dice el crecimiento personal no es un proceso garantizado. Y me acuerdo hay un libro que se llama Las 15 leyes del crecimiento personal, también es del doctor John Maxwell, y existe una ley que dice, la ley del espejo, que dice, invertir en ti mismo es la imagen que tengo sobre mí misma. Y me acordaba también de otra ley que decía la ley del tope, que dice, si somos humildes para aprender, nunca llegaremos a nuestro tope. Y creo que muchas veces no somos capaces de reconocer, bueno, no sé ustedes qué se han pensado en este momento de que, ay, ¿por qué Pepe dejó a una joven a cargo, al frente? Pero muchas veces me ha tocado escuchar incluso de maestros de la universidad que dicen, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Sí, es como que tú no me puedes enseñar nada, tú eres una niña, ¿sabes? Entonces, la ley del tope nos dice
mientras tú creces, la gente que viene debajo de ti, tus hijos, tu familia, tus hermanos, si llega un día en donde tú dejas de crecer, tú vas a hacer ese tope para ellos. Ay, espérenme. Entonces, esa ley yo la explicaba como, hola, Paz, Adelante, adelante, una disculpa. les Sigues. estaba platicando de la ley del tope, que esa ley me Es gusta muy mucho, padrísimo. Tienen porque todo si que ver. nosotros, sí, si nosotros dejamos de crecer, o sea, la gente que viene debajo de nosotros, va a llegar a un punto en donde se va a quedar también estancada. Y entonces a mí me hacía reflexionar bastante de que yo estoy a cargo del grupo de jóvenes acá en Río Verde y eso a mí me reta constantemente porque digo, o sea, tengo 20 chicos atrás de nosotros y si de repente un día de la nada me da flojera y ya me cansé, no quiero, o sea, esos 20 chicos se van a quedar aquí en el mismo tope. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. Y también que el invertir en mí es darme mayor valor a mí. Y ya, con esto me quedo. Está totalmente, entonces a eso me refería. De hecho, la siguiente clase que vamos a ver se llama prioridades. Y algo de lo que vamos a ver en esa clase es que tengamos la agenda llena no quiere decir que estamos siendo productivos. O sea, no se trata de estar ocupados, se trata de ser productivos. Entonces, nosotros tenemos que ser intencionales con nuestro crecimiento personal. Entonces, la pregunta aquí sería esa, sería, ¿estamos teniendo un plan de crecimiento personal para nosotros? Está padre porque dices, bueno, o sea, el instituto es parte de tu crecimiento personal espiritual, pero estás teniendo un crecimiento personal para volver al mismo punto. En este caso, bueno, o sea, yo le digo a la gente, tenemos que ver a dónde queremos llegar. Y después de ver qué queremos llegar, pues tenemos que trazar un rumbo. Esa es la ley de la navegación. La ley de la navegación te dice que cuando tú no sabes a dónde vas, te dice que cualquier lugar, te dice, es tu destino, cualquier puerto es tu destino. Y ese es el problema. Por eso a veces somos felices estando ocupados, pero a veces solo estamos ocupados, no estamos marcando la diferencia o cumpliendo propósitos o llegando a objetivos. Y si queremos llegar a un objetivo, de todos modos necesitamos tener ese crecimiento personal. Eh, entonces es totalmente lo que Perla decía. De hecho, yo iba a mencionar también eso de la ley de el tope. ¿Cómo decírtelo? Yo hablaba con una persona en la mañana y yo le decía, o sea, soy ministro, pero yo quiero prepararme. Yo les decía, mi meta es que cualquier persona que esté cerca de mí se sienta alegre, se sienta animada, se sienta tomada y desarrollada y direccionada a crecer, a ser mejor. Pero yo decía, yo por eso leo la Biblia, pero también leo libros de liderazgo, pero también leo libros de trabajo en equipo, pero porque yo por eso Dios me abrió la puerta para ir a la Cámara de Comercio de Altamira, donde no hay personas cristianas, donde a final de cuentas son pequeños y medianos empresarios, y ahí les estoy dando esta clase. Entonces tengo una papelería, bueno, ¿y cómo voy a llevar esa papelería a ser una mega papelería? ¿Cómo voy a hacer esas cosas? Yo les decía que, aparte de eso, yo tengo mentores. Yo, en lo espiritual, tengo dos mentores en Monterrey. Y yo les digo, lo primero que tú tienes que ver es quién está donde yo quiero estar. Y cuando tú ves quién está donde tú quieres estar, sea lo que sea, digo, como mexicanos tenemos que hacer a un lado las cosas, porque nosotros decimos, no, si está donde quiere estar, no, pero de seguro en su matrimonio está fingiendo, ni han de ser así. O no, su empresa está prosperando, de seguro están robando. No, déjate de cosas. Si está gente haciendo las cosas bien, tienes que ver cómo las están haciendo para imitarlas. Por eso Jesús mismo lo decía que Pablo lo decía, imítame a mí como yo imito a Jesús. ¿Sí me voy a entender? Entonces, espiritualmente, o sea, si hay alguien que está haciendo un excelente trabajo en la iglesia como células, imitémoslo. Si hay alguien que está haciendo un buen trabajo
o una iglesia que está haciendo un buen trabajo en un ministerio de niños, imitémoslo. ¿Sí me doy a entender? Capacitémonos, tengamos un plan de crecimiento personal en las diversas áreas eh, de nuestras vidas. De eso es de lo que se trata. Pero bueno, en lo que leyeron, ¿qué cosas son las más importantes? Las frases o lo que te llamó la atención o lo que tú dijiste, yo necesito eso. O sea, si pueden por ahí compartirlo. Adelante, Cristina, tu primera amiga. Ah, sí tenía prendido el micrófono. Adelante. El crecimiento continuo me llama la atención y vaya, esta materia cuando la vi al empezar, yo dije, ¿de qué se trata? ¿Con qué Éxito. se come? ¿Qué vamos a aprender de la iglesia? O sea, pero ya cuando vi y conforme vamos avanzando, está muy interesante. Y estoy viéndolo también abro el libro ahí en el internet, en el YouTube de este doctor, y está muy interesante y habla de crecimiento y lo estoy entendiendo que va a crecer mi negocio, que va a crecer mi espiritualidad, que voy a ser, no, si Amén. empresaria voy a entender más. Tengo otra venta de otros productos que tengo 3 años que los conocí y me va re bien, pues entonces me ven mejor porque yo veo que hay Amén. chicas que están eh, creciendo con más velocidad que yo, pero como se dijera, a lo mejor no, aquí está la llave del éxito, o sea, conocer cómo crecer. Y aquí el crecimiento continuo es lo bueno. Años atrás, cuando yo estudiaba mi carrera, era la meta, un título, ¿verdad? Pero Ujú. ahora ya veo que no es un título, y claro que no me quedé ahí, porque cuando tenía el título era una cosa, después dijiste el diplomado, la maestría, la especialidad, y te la llevaste, y así terminé bastante bien. Y veo que no terminé, o sea, sigo en crecimiento porque me dicen también, por decir algo, mis hijos, mis cuñadas, mamá, no te cansas de agarrar libros, no te cansas de mover copias y más copias, lees y lees. Pues no, pues ¿por qué tienes ese video en la televisión? Pues porque es de la clase que vimos y lo quiero repasar y en ese era, o sea, ¿por qué? Me dicen. Pues porque eso es crecimiento continuo. O sea, ese es el resumen y es muy bueno porque te mantienes activa. Pero lo que dice al final, ¿estás activa? ¿Estás ocupada? Pero ¿realmente eres productiva? Esa es una buena pregunta. Hay que ver si estamos siendo productivos. ¿Sí? Con eso me... Con eso te quedas entonces muy bien. Es impresionante porque cuando nosotros crecemos, como decía Perlita, nuestros hijos van a crecer, nuestro equipo va a crecer, nuestros discípulos van a crecer, nuestra iglesia va a crecer. Nosotros somos el tope, pero si continuamente estamos creciendo, nosotros mismos jalamos a las personas que están con nosotros, pero debemos ser intencionales en eso, en seguir leyendo, en seguir no nada más leyendo, sino poniendo por obra. Por eso este curso estamos poniendo por obra trabajar en nuestra actitud. Ahora vamos a poner por obra trabajar también en ese crecimiento personal. Pero bueno, adelante, Alma, ¿tú con qué te quedaste de lo que leíste por ahí, amiga? Bueno, pues yo cuando leí aquí que dice, si te enfocas en metas, puedes alcanzarlas, pero eso no garantiza el crecimiento. Y yo así como que, ¿cómo? Y otra vez lo volví a leer y no lo entendía, ¿no? Y entonces ya entre mi esposo y yo platicándole, ya entendí. Y es que sí, es verdad, nos enfocamos en una meta, ¿verdad? La cumplimos y ya no le seguimos, ¿verdad? Y hay una cosa que nosotros hemos experimentado durante tantos años trabajando, este, es que teníamos un ejemplo y esa persona ya falleció, era familiar de mi esposo y era una persona que siempre estaba en continuo crecimiento. O sea, yo siempre decía, oye, pero que ya hizo esto y ahora qué onda, o sea, ¿por Ujú. qué va a más allá? No, o sea, yo no lo entendía. Y yo creo que inconscientemente aprendimos de él, sí, porque de ese ejemplo nos quedamos nosotros siempre.
¿verdad? Y mi suegro fue otro de los ejemplos que siempre era una persona muy positiva, demasiado positiva. Y entonces en aquellos años, cuando nosotros empezamos con la carnicería, pues era muy poquito lo que nosotros vendíamos. Y él me decía, no te desanimes, Almita, todo va a estar bien, ánimo, vienen cosas buenas, nada más hay que ser constantes y hay que echarle ganas y siempre, ¿no? Y siempre me decía, mira, lo que vamos a hacer juntos es vender en tiempos difíciles y vender en tiempos buenos. Y yo, ¿cómo? Sí, cuando haga frío hay que vender y cuando haga calor hay que vender. Siempre decía eso, ¿no? Entonces, de ahí surgió nosotros nada más teníamos carnicería y de ahí surgió lo que es la tortillería y lo que es el agua purificada. Entonces vendemos en tiempo de frío y vendemos en tiempo de calor, ¿no? Entonces cuando tú te enfocas en algo y nada más es eso, es esa meta, es como que no creces. E inconscientemente yo no lo había visto así, sino que ya cuando lo platiqué yo con mi esposo, le digo, pero ¿por qué? Le digo, si uno siempre tiene como que una meta, ¿verdad? ¿La logras? Me dice él, sí, pero no te quedas ahí, o sea, sigues viendo qué más, cómo mejorar, cómo dar mejor servicio, cómo hacer mejor las cosas, y no nada más en lo laboral, sino en lo familiar, y ahora, gracias a Dios, en lo espiritual, ¿verdad? Porque si, como dijo usted ahorita, si estamos nosotros aquí en Enviados, es porque tenemos esa intención de seguir creciendo, ¿verdad? Y ese corazón de seguir aprendiendo y no solamente quedarnos ahí, sino ir a enseñar a otros lo aprendido. Ujú. Exacto. Lo que pasa es que muchas veces la meta se vuelve nuestro tope. Entonces, por eso la meta no debe ser en sí el enfoque, sino el seguir creciendo, como dice la escritura, hasta que se perfeccione, hasta que alcancemos el carácter de Cristo, que no va a pasar hasta que cerremos los ojos. Entonces, tenemos que seguir creciendo porque lo hermoso no es alcanzar las metas, sino las personas en las que nos estamos convirtiendo mientras vamos creciendo, que nos estamos estirando para alcanzar esas metas. Ese es a final de cuentas, pues el punto. Pues bueno, ahora vamos a pasar por ahí a la siguiente parte que dice que nos evaluemos. Y nos dice de nuevo que de la escala del 1 al 10, ¿qué tan intencionales estamos siendo con un plan de desarrollo personal en nuestras vidas? Y ojo, yo te vuelvo a final de cuentas a decir que me voy a adelantar un poquito con lo que yo hice en este caso. Cuando yo llegué a Guaviva, Altamira, yo pensé que estaba preparado para muchas cosas y me di cuenta que no estaba preparado como yo pensaba, porque no me podía relacionar con las personas como yo pensaba que lo iba a hacer de una manera tan fácil. Entonces, mi plan de crecimiento personal ahí fue cuando Dios me habló que tenía que inscribirme a la certificación, en la certificación a final de cuentas de liderazgo, de coaching y de capacitador certificado por John Maxwell. Y empecé a leer libros de liderazgo, de trabajo en equipo, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo tenía un tope y yo tenía que tener un crecimiento personal para poder hacer el trabajo que Dios me había mandado a hacer aquí en la iglesia, porque claro que tú oras y claro que a final de cuentas tú lees la Biblia, pero cuando yo entré, yo dije, oh Dios santo, o sea, el liderazgo en sí que manejamos en la iglesia no tiene nada que ver con liderazgo. Para uno el liderazgo a veces en la iglesia es, no, es que tú tienes que sujetarte o es que yo soy tu líder y no tiene absolutamente nada que ver. O sea, cuando tú estudias acerca del liderazgo te das cuenta que a final de cuentas tienes que poder conectar con las personas, que tienes que realmente añadirles valor a las personas. Hay un libro de John que me gusta que te habla de que hay varios tipos de liderazgo y que el liderazgo más básico es el liderazgo que tú obtienes por posición, donde a final de cuentas la gente solo te obedece o te ayuda porque eres su jefe o porque eres su líder, no porque te respete, no porque te admire, no por nada. Y ese es el liderazgo más bajo, más básico. Después de eso está el liderazgo relacional, que es cuando la gente te cree o cree en ti
pero porque sabe que tú te interesas en ella. Me gusta cómo lo dice John Maxwell. Dice que a la gente no le interesa qué tanto sabes hasta que no sabe qué tanto ellos te interesan a ti. Entonces, cuando tú te interesas en la persona, cuando buscas su bien, cuando quieres servirle, cuando quieres ayudarle a obtener sus metas, cuando a final de cuentas quieres trabajar en equipo con la persona, cuando les muestras una visión que es más grande que tú, que es más grande que ellos, que es más grande que el equipo, las cosas avanzan y trabajamos, pero había muchas cosas que yo no sabía y que Dios y el Espíritu Santo me guiaron a tener que estudiar para poder empezar a hacer equipos y poder trabajar juntos y mostrarles una visión. Dice, si tu sueño es muy pequeño, lo logras tú solo. Y hay llaneros solitarios que quieren hacer todo solos. No saben trabajar en equipo. Pero John dice, pero si tu sueño es grande, tú necesitas un equipo. Y yo dije, wow, mi sueño es llenar Altamira de Cristo, necesito un equipo. Entonces, necesitamos ser intencionales. Entonces, ¿cómo estoy buscando un crecimiento personal? Eh, y yo voy a hacer algo con mucho respeto. Claro que nuestro eje principal, central y todo es la Biblia. Y es bueno. Pero a final de cuentas, sí, qué bueno que es eso, pero vas a orar, pero nada más a final de cuentas, orar. Si tú no te desarrollas, tu papelería no va a crecer. Si tú no te desarrollas, o va a tener un tope, o vas a tener un golpe de suerte. Hay gente que alcanza cosas por un golpe de suerte y cuando les va mal ya no pueden volverse a levantar. Fíjate, y que hablan de los ricos, por ejemplo, dicen, esas personas dicen, es como dicen, Donald Trump ha quebrado 5 veces y lo ha vuelto a hacer. Porque no fue un golpe de suerte. ¿Por qué? Porque está capacitado. No sé si me estoy dando a entender. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos. Eh, pero bueno, entonces tenemos que hablar del 1 al 10, qué tan intencional soy. O sea, veo videos, leo libros que tienen que ver con lo que estoy haciendo. No nada más leer a lo loco. O sea, si yo estoy sirviendo a niños, yo voy a capacitarme y voy a leer libros que me van a enseñar cómo poder hablarle a un niño mejor, cómo captar su atención, cómo buscar conectar con ellos. O sea, porque a veces creemos que hacemos las cosas bien, pero porque lo creemos. Pero ¿qué tan calificados estamos nosotros realmente para saber si como lo estamos haciendo es de la manera correcta? ¿Por qué? Porque hay personas que han caminado. Me gusta cómo lo dice John. John dice, un líder es aquel que conoce el camino, pero no nada más conoce el camino. Hay personas que te dan una clase y suena bien bonita y ya, lo conocen, pero John dice, un líder conoce el camino, pero un líder ha recorrido el camino. No sé si me voy a entender. Y dice, y un líder es aquel que le enseña a otro el camino, dice, y camina y lo recorre con él. Y le enseña cómo hacerlo a esa otra persona, cómo enseñarle a otro el camino y le enseña a recorrerlo con él. Eso es un líder. A veces yo por eso le digo, o sea, no en mala manera, pero a mi círculo cercano en Aguayel también yo le estoy diciendo, o sea, un líder para mí no es el que tiene una célula. Un líder es el que le enseña a sus discípulos a ser líderes. Porque poder a final de cuentas, porque un líder hizo nada más seguidores, pero pocos líderes hacen otros líderes. Y eso ya habla mucho, ¿me explicó? Pero bueno, tenemos que analizar qué tan en la escala del 1 al 10, ¿qué tanto estoy demostrando buscar crecimiento intencionalmente en mi vida? Y luego tenemos que evaluarnos, ¿qué beneficios obtendrías al mejorar esta calificación? Yo lo entendí, yo dije, no estoy conectando con las personas en Altamira, necesito aprender a trabajar en equipo, necesito aprender a conectarme con ellos, necesito aprender a liderar mejor, necesitaba mejorar mi calificación. Y por eso hice cosas, leí libros, me inscribí, busqué capacitarme en eso y obviamente poder ponerlo en práctica en trabajar en equipo con las personas. Luego dice, ¿qué persona conoces que sea un ejemplo de esta cualidad? ¿Y qué es lo que más admiras de esa persona? ¿Por qué? Porque siempre es bueno poder visualizar a alguien, decir, "Oh, esta persona, ahora que me estás comentando, mira, esta persona, yo la veo y hace esto, y hace aquello y cumple metas y crece continuamente porque esa persona es la que nos inspira, la que vamos a buscar imitar.
Entonces, eso es padre. Y luego te dice, ¿qué acción específica puedes llevar a cabo inmediatamente para mejorar tu puntuación? Asegúrate de incluir quién, qué, dónde, cómo y cuándo realizarás esta acción, que es la tarea práctica. ¿Sabes qué? Bueno, mira, ahorita yo necesito a lo mejor capacitarme o crecer en esto que no me está funcionando. Y lo que voy a hacer para capacitarme en esto que no me está funcionando, me voy a comprar un libro o voy a buscar tutoriales en YouTube o voy a buscar algo que me ayude a tener un crecimiento en esa área que si mejoro esa calificación, me va a traer un crecimiento y me va a generar un bienestar mucho más grande en mi vida. Organizarme, aprender a hablar mejor, lo que sea. Me explico, yo tenía una discípula aquí que en capacitación destino que me decía, no, hombre, es que mira, no quiero abrir célula todavía, me voy a inscribir a lo mejor a un curso para aprender a hablar mejor. Y yo le decía, no, yo le decía, le voy a decir a tu líder que te ponga a dar la célula, primero la mitad de la célula y luego una célula completa. Y le dije, y vas a ver que estando expuesta, afrontando eso, teniendo que estudiar para la clase, teniendo que orar para la clase, teniendo que dar la clase, le digo, si intencionalmente te expones a eso, tú vas a tener un crecimiento y después vas a poder dar tu célula sin problema. Pero ese tipo de cosas son las que tenemos que, prácticas, que podamos poner por hecho, que podamos trabajar en ella y que primeramente Dios vamos a ver por ahí un resultado. Pero bueno, les doy por ahí unos 3, 4 minutos para que contesten y ahorita nos dicen qué cosas son las que se evaluaron. Adelante. A mí este curso me gusta mucho porque a veces como cristianos hablamos mucho y oramos mucho, pero cuando se trata de hacer cosas prácticas las hacemos pocas. Entonces me gusta porque nos lleva a hacer objetivos y a trabajar en cosas en específico. Este curso lo pueden replicar en cualquier tipo de áreas. Por ejemplo, dentro de la iglesia, si tú se lo das a tu célula, tú puedes decirle qué actitudes están impidiendo que tu célula crezca. ¿Sí me voy a entender? O sea, si tú tienes un crecimiento en algunas áreas de tu vida, ¿qué crecimiento necesitas para que a lo mejor tu célula crezca? O sea, en cualquier área, en un ministerio, en lo que sea, ¿me explico? Pero te puede potencializar a donde tú lo des. Por eso le gusta esta clase a las personas de Canaco, porque aquí es el punto. Muchos me dicen, no, es que yo no sé nada de redes sociales y eso está bloqueando mi negocio. Bueno, tienes que tener un crecimiento en trabajar en cómo manejar las redes sociales. No es que no sé cómo administrarme. Bueno, tienes que tener un crecimiento en cómo administrarte. En cualquier área de la vida funciona, sea espiritual o sea natural. ¿Me explico? Pero puedes, o sea, quiero abrirte el enfoque para que veas que si tú das esto a cualquier persona, depende simplemente del enfoque que tú le des. Pero cualquier persona que se capacite lo va a hacer mejor, eso está demostrado. Bueno, pues por ahí, Cristina, acuérdate, si quieres nada más coméntame la uno y la última. ¿Qué calificación te diste? ¿Por qué te la diste? ¿Y qué es lo que vas a hacer esta semana para tener un crecimiento en el área que determinaste? La uno y la última solamente, Ujú, el número 5 fue lo que yo me di. ujú. Y pues la última dice, ¿qué acción específica? ¿Qué, quién, dónde, cómo? O sea, bueno, aquí debo de tener intención, intencionalmente ver tutoriales, leer libros, videos, o sea, que eso me dé mi crecimiento, ¿verdad? Porque pues es ampliar, Ujú. sería eso. ¿En qué tema específicamente, amiga? ¿En qué tema? O sea, ¿qué área de tu vida es en la que vas a buscar ese crecimiento intencionalmente? Personal. Ok. Bueno, pues entonces determinas. Crecimiento personal y espiritual obviamente van de la mano, porque Perfecto. mm,
Bueno, pues entonces la otra semana nos vas a dar el testimonio de cuáles fueron las cosas que hiciste y para obtener ese crecimiento y de qué resultados te dieron. Y te va a ir muy bien, primeramente Dios, yo lo sé que sí. Adelante, Alma. Bueno, yo me puse igual, la primera y la última, ¿o cómo? Ujú. Mm. Sí. Bueno, yo me puse 7. Y porque pues yo soy mucho como que de compararme con las demás personas. Pero para bien, creo yo, porque cuando yo admiro a una persona que la miro y digo, wow, o sea, me gusta su forma de actuar o su forma de crecimiento, ¿verdad? Y eso pues me causa admiración y respeto. Y bueno, pues es como que yo quiero llegar a ese nivel que ella o él tiene, que en algún momento yo quiero. De hecho, en mi cuaderno de cuando estuve en capacitación destino, mi cuaderno de sueños, Mm. ahí puse uno que admiraba yo a ciertas personas, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero llegar ahí, ¿no? Y el último, bueno, pues sé qué acción específica puedes llevar a cabo inmediatamente para mejorar tu puntuación. Bueno, pues una de las personas a las que admiro mucho pues es al pastor Pepe, porque es una persona que siempre está en constante eh, dedicación, o sea, dedica mucho tiempo, amor para capacitarse y aprender y crecer. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me gustaría llegar a hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer organizándome, priorizar y poner por obra, obviamente, ¿verdad? Porque pues de nada sirve que me organice si no pongo por obra lo que tengo que hacer. Y de hecho, una de las cosas que yo admiro de usted es que dice que usted tiene ciertos libros que leer durante el año. No, yo nunca he hecho, o sea, yo nunca, sí leo libros, pero nunca he tenido como que, este año voy a leer tantos libros. No, entonces como que desde esa vez que nos dio la primera clase, que fue presencial y nos comentaba que leía ciertos libros cada año, dije, lo voy a empezar a hacer, ¿no? Porque sí es bien importante el crecer como líder, porque pues sí, a mí me ha pasado que luego a veces hay cosas con las que yo me topo y no sé cómo dar el consejo. Y de hecho yo le comentaba a Luis, no, yo necesito un curso para capacitarme en esta área, porque me quedo así como que, ¿qué digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo? Para no ofender a la persona o para darle un buen consejo sabio, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que eso es lo que tengo que hacer. No, pues qué padre y seguirte capacitando. No sé si tú tomaste la clase pasada de consejería. A mí me gustó muchísimo. Sí, sí la Eh, tomo. Qué bueno. Y también los sábados la pastora Mili dio otra de consejería muy diferente a la que fue en línea, pero también estuvo bien tremendo porque eso es bien, es necesario capacitarse para a veces poder dar consejos. Pues gloria a Dios, chicas, pues sé que primeramente Dios les va a ir muy bien y pues estén orando. Yo creo eso, hay que agarrarnos. A mí me gusta este curso porque esta es la tercera vez que lo doy. Entonces, me ayuda en lo que mencionabas tú, Cristina, de que sé que no va, o sea, que una semana no basta para pues que tengamos cambios, pero el hecho de que lo esté dando a cada rato me hace concientizarme de seguir trabajando en esas áreas y es padre porque como los doy a personas diferentes, es padre porque en la Canaco también me enfoca a tener un crecimiento hacia unas áreas a lo mejor, si quieres llamarle seculares o de negocios o de otro tipo de cosas, pero y luego también cuando lo doy a personas cristianas, porque te digo, o sea, este curso yo lo voy a dar en Aguayo Altamira y lo voy a dar a mi equipo de líderes, pero para poder decirles, o sea, qué actitud está impidiéndonos a lo mejor alcanzar la meta de nuestra iglesia, o qué actitud está impidiendo el crecimiento de nuestra célula, o qué actitud está impidiendo que hagamos un equipo, no sé si me voy a entender. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? A final de cuentas, si cambiáramos esas actitudes, ¿cómo pudiéramos nosotros trabajar en unidad para que el reino de Dios avanzara? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué está impidiendo que nuestras células o redes
crezcan, necesitamos capacitarnos para hacer mejores alcances, necesitamos capacitarnos para hacer una mejor consolidación, necesitamos, ¿sí me explico? Entonces, al enfoque que demos este diplomado, genera resultados pues muy buenos. Pero bueno, ya la próxima semana nos contaremos cómo nos ha estado yendo. Pues déjenme orar, chicas. Padre, te adoramos y te damos gracias porque tú eres tan bueno y tan fiel, Señor. Y gracias porque en Cristo Jesús y a través de tu Espíritu Santo, tú nos das siempre un crecimiento continuo. Y nuestro mayor anhelo es crecer en la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Queremos crecer en fe, que como dice tu palabra, crecer y ser un ejemplo en fe, en palabra, en conducta, en amor, Señor, en que todo lo hagamos con excelencia, para que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Señor, y no para los hombres, Señor. Bendice la vida de Cristina, de Alma, bendice sus familias, bendice sus negocios, Señor, y dales el crecimiento y la capacidad que viene del cielo que ellos necesitan, Señor. Prospéralas en todas las cosas, como su alma está siendo prosperada por amar y escudriñar tu palabra, Señor. Oramos por todos los que no pudieron conectar, Señor, que puedan ver el video, que tú les hables y que puedan comprometerse y seguir creciendo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues gloria a Dios, chicas. Amén. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Por favor, estén orando por el encuentro ya el próximo viernes. Pues se va mi esposa con las mujeres de la iglesia.